V-Podcast. Serie pedagógica. El lenguaje claro de la reparación integral. V-Podcast. Escúchenos, conozca y pase la voz. V-Podcast. Desde el equipo de comunicaciones de la Unidad para las Víctimas hemos preparado este podcast pedagógico para que las víctimas del conflicto conozcan de qué se encarga la Subdirección de Asistencia y Atención Humanitaria y cómo acceder a sus beneficios. Partamos del principio. ¿Qué hace la Subdirección de Asistencia y Atención Humanitaria? Para entender un poco mejor el tema, la subdirectora Mareila Burgos nos explica al detalle estas y otras dudas. La Subdirección de Asistencia y Atención Humanitaria, como su nombre lo indica, es la encargada de generar todas las estrategias, implementar todos los programas y proyectos para brindar todas las líneas de atención y asistencia a las víctimas del conflicto armado en el país. Bueno, ¿y cuál es el trabajo en las líneas de atención y de asistencia? Tenemos las dos líneas, una que es la atención, que es todo lo relacionado con el fortalecimiento técnico y administrativo, donde tenemos un grupo adscrito para toda la atención a las víctimas que se llama Grupo de Servicio al Ciudadano, y allí prestamos la atención a través de canales de atención. Tenemos el canal presencial, el canal telefónico y virtual y el canal escrito. En cuanto a la asistencia, la entendemos con todo el conjunto de programas y recursos que tenemos a las víctimas y están orientados a restablecer los derechos de las mismas. La subdirección aporta dos medidas muy importantes en cuanto a la asistencia, que son la entrega de la atención humanitaria, que esta se entrega solo por el hecho victimizante de desplazamiento forzado, y la ayuda humanitaria, que es la entregada por otros hechos victimizantes diferentes al desplazamiento forzado. Para tener un poco de claridad sobre el tema, entonces, ¿quiénes son beneficiarios de la atención humanitaria y quiénes de la ayuda humanitaria? Es importante mencionar y diferenciar que en cuanto a la línea de asistencia tenemos dos específicas, que es la atención humanitaria y la ayuda humanitaria. La atención humanitaria es exclusiva para víctimas de desplazamiento forzado, y la ayuda humanitaria es para las víctimas que sufren otros hechos victimizantes. Pueden ser violencia sexual, llámese desaparición forzada, llámese secuestro. Entonces es importante porque a veces se genera confusión con estas dos líneas que tenemos en cuanto a la asistencia. Entonces, por ejemplo, si una víctima de la violencia es afectado por una avalancha o un deslizamiento, ¿cómo le ayuda la unidad para las víctimas a través de esta subdirección? La unidad no puede ayudar en estos momentos, en esas situaciones, porque se consideran desastres naturales. Las medidas que entrega la unidad son específicamente relacionadas a las personas reconocidas como víctimas del conflicto armado en el marco de la Ley 1448, que ya todas las víctimas conocen desde 2011, y por supuesto lo que mencioné anteriormente, la línea de atención humanitaria y ayuda humanitaria, sea por desplazamiento forzado o sea por otros hechos victimizantes. Si una persona es víctima por avalancha o un deslizamiento, como se considera puede ser un desastre natural, ya no sería competencia de la unidad, sino otra entidad del orden nacional, que no es la unidad de víctimas específicamente. Varias personas se hacen esta pregunta, es decir, que la asistencia humanitaria incluye alimentación, productos de aseo, colchones o artículos similares, por ejemplo. Aquí es importante mencionar que la asistencia sí puede incluir estos elementos, pero en la etapa de inmediatez, es decir, cuando se ocurre el hecho victimizante, en el momento inmediato del hecho victimizante. Sin embargo, cuando ya están incluidos en el RUT, cuando ya usted como víctima está incluido en el RUT, la entidad entrega montos en dinero para apoyar la subsistencia mínima, es decir, esas carencias que se tienen en el momento del hecho victimizante. Y estos cubren específicamente los componentes de alimentación y alojamiento. Los montos ya dependen de las validaciones que se hagan en la subdirección, porque los casos son particulares, entonces los montos dependen de toda esa valoración que se haga pues de la subsistencia mínima. Ahora bien, ¿en qué consiste la ayuda humanitaria inmediata? La ayuda humanitaria inmediata consiste en la entrega que se realiza después de la ocurrencia del hecho victimizante, por un periodo de un mes y puede ser prorrogado a un mes más. Pero aquí es importante aclarar que esta ayuda humanitaria inmediata es responsabilidad de las entidades territoriales, llámense alcaldías o gobernaciones. ¿Y en qué consiste la ayuda humanitaria por afectaciones? Esta ayuda es importante mencionar que es la que mencioné inicialmente, que son otros hechos victimizantes. La unidad para las víctimas se le entrega un reconocimiento a la persona luego de que se hagan las valoraciones respectivas por un hecho victimizante diferente al desplazamiento forzado.
de acuerdo pues a las necesidades que tenga esta persona. Y los montos de esta ayuda pueden estar entre máximo 2 salarios mínimos legales vigentes al momento del pago, pues dependiendo de la afectación sufrida y cuando se cumplan todos los requisitos y validaciones que nosotros hacemos desde la subdirección. Y de otro lado, ¿en qué consiste la atención humanitaria de emergencia? Recordemos que la atención humanitaria de emergencia se entrega a las personas pues, que ya están incluidas en el RUF, en nuestro registro único de víctimas, y que tienen un alto grado de necesidad y urgencia relacionada con los componentes de subsistencia mínima. Estos hogares se entregan a los hogares que se encuentren en un primer año de desplazamiento o a los que, pues, como dije anteriormente, se le identifiquen las carencias graves en subsistencia mínima. Hay algo denominado la atención humanitaria de transición. ¿En qué consiste? Como ya hablamos de la emergencia, la de transición es para esas víctimas que pues, estén incluidas en el registro único de víctimas, y aquí soy reiterativa porque muchas veces las víctimas piensan que por el solo hecho de ser víctimas ya tienen acceso a estas medidas. Las de transición son para las que tienen ya unas carencias leves cuando se revisa todo el tema y la valoración de subsistencia mínima. Ya teniendo claros estos conceptos, expliquemos ahora qué requisitos debe cumplir una víctima del conflicto para acceder a los beneficios de la Subdirección de Asistencia y Atención Humanitaria. Tenemos 2 líneas en asistencia, una que es por desplazamiento forzado y otra por hecho. Primero voy a explicar qué necesita una víctima para desplazamiento forzado. Primero, ser mayor de edad y contar con su documento de identidad en físico. Segundo, encontrarse incluido en el registro único de víctimas por el hecho victimizante desplazamiento forzado. Y para otros hechos, los requisitos que se deben cumplir para solicitar la ayuda que requiera la víctima son, primero, encontrarse incluido en el registro único de víctimas. Segundo, esto es importante, que entre la fecha del hecho y la fecha de la declaración no haya transcurrido un periodo de tiempo superior a 1 año, excepto para los casos de secuestro, vinculación de niños y niñas y adolescentes a grupos armados y desaparición forzada. Tercero, haber sufrido una o varias de las afectaciones de las previstas en el artículo de la resolución 2349 de 2012. Y cuarto, aportar todos los requisitos documentales que dice la misma resolución. Para víctimas de otros hechos, los requisitos que se deben cumplir primordialmente siempre encontrarse incluido en el registro único de víctimas. Otro tema muy importante es que entre la fecha del hecho y la fecha de la declaración no haya transcurrido un periodo de tiempo superior a 1 año, excepto para los casos de secuestro, vinculación de niñas, niños y adolescentes a grupos armados y desaparición forzada. Tercero, haber sufrido una o varias de las afectaciones. Cuando decimos afectaciones, un ejemplo tácito puede ser un atentado terrorista donde se pueden ver afectados de forma psicológica, se pueden ver afectados bienes materiales o se pueden presentar lesiones personales. Y el otro y último requisito es aportar pues todos los documentos que se requieren. En este caso, un ejemplo puede ser para el tema de desaparición forzada, la relación, cuando el documento que guarde relación del parentesco que tienen los familiares con la persona desaparecida, y por supuesto la denuncia por la desaparición de la víctima. ¿Cuáles son los pasos que debe seguir una víctima de la violencia para acceder a los beneficios de la Subdirección de Asistencia y Atención Humanitaria? Como paso principal, pues sabemos que la víctima tiene que estar incluida en el RUP y por supuesto pues tiene que radicar su solicitud. ¿Cómo se radica la solicitud? Pues a través de los canales que tenemos nosotros. Uno es la línea gratuita 018-911-119, que se pueden comunicar desde cualquier celular a nivel nacional. La línea fija en Bogotá, el 426-1111. Tenemos también dispuesto un correo electrónico que es servicioalciudadano@unidadvictimas.gov.co, a través de mensajes de texto al código 87305 y por supuesto a través de nuestra página web www.unidadvictimas.gov.co, a través del link Unidad en Línea. Se dice que hay una ruta especial para las víctimas de desplazamiento forzado en materia humanitaria. ¿Exactamente cuál es? Sí, esta ruta es ruta de primer año, que aplica para todos los hogares víctimas de desplazamiento forzado, pues incluidos en el RUT, y que se encuentren, pues, por supuesto, dentro de su primer año de desplazamiento.
Para estos casos se presumen todas las carencias graves y se aplica la entrega automática de la atención humanitaria. Se habla de la identificación de carencias, pero ¿qué significa esta identificación en la subsistencia mínima y cómo sabe una víctima si está en ese grupo de personas? Aquí es importante resaltar que el proceso de subsistencia mínima nos ayuda a identificar todas las carencias relacionadas con los componentes de alimentación y alojamiento temporal. Aquí se revisa toda la información en los registros administrativos, tanto de nuestra entidad como de las otras entidades. Incluye toda la revisión de acceso a vivienda, acceso a programas de generación de ingresos, información CIFIN, pensiones, afiliación y permanencia, entre otros. Aquí es importante destacar y resaltar que pues hacemos todas esas validaciones para poder nosotros identificar cuál de verdad son esos hogares que requieren esa atención humanitaria y que están en extrema vulnerabilidad, y aquellos que realmente ya no requieren la ayuda por parte de la unidad, sino que pueden ser direccionadas a otras entidades. Finalmente, ¿cuál sería ese mensaje para las víctimas de la violencia que escuchan esta información? El mensaje final es que desde la Subdirección de Asistencia y Atención Humanitaria, el equipo está comprometido en resolver todas las inquietudes y todas las necesidades que tengan las víctimas, pero es importante aclarar cómo es esta ruta, importante tener estas claridades de la ruta para que puedan acceder. Hay un compromiso absoluto de todo el equipo y de nuestro director general de continuar cumpliendo a las víctimas en todo el territorio nacional en las medidas de asistencia y atención humanitaria. Pues bueno, ya lo saben, la Subdirección de Asistencia y Atención Humanitaria está hecha para ayudar a todas las víctimas del conflicto. Recuerden que toda esta información la pueden consultar en www.unidadvictimas.gov.co y en nuestros canales virtuales. Y recuerden que todos estamos unidos por las víctimas. V-Podcast. Serie pedagógica. El lenguaje claro de la reparación integral. V-Podcast. Escúchenos, conozca y pase la voz. V-Podcast.